Hoy en el recuento te digo la lista de dispositivos de Apple que sí recibirán iOS 13 y obviamente los que no lo recibirán. También, anuncio importante, Samsung se alía con AMD para integrar su procesador gráfico en sus dispositivos Galaxy. Además, se retrasa otra vez el Galaxy Home, el altavoz inteligente de Samsung. También te contaré los dispositivos de Huawei que están actualizando a MIUI 9, además de una aclaración que han lanzado. Y para terminar, la Mi Band 4 ya tiene fecha confirmada de presentación, la pulsera inteligente de Xiaomi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si crees que Huawei logre recuperar sus ventas tan excelentes que estaba teniendo hasta el momento del anuncio de Donald Trump. La gran mayoría de personas confía en que Huawei recuperará su gran posición en el mercado. Estamos ansiosos de conocer el primer dispositivo que presente Huawei después de todo este escándalo que se ha envuelto. Vámonos a la primera noticia, ya que Apple acaba de lanzar iOS 13, la versión más reciente del sistema operativo de la manzana. Sin embargo, todavía no está en una versión pública. Por el momento se ha anunciado que desarrolladores pueden empezar a probar este sistema. Entonces, si tienes un iPhone, todavía debes ser paciente para poder recibir este sistema operativo final. Hay formas de instalarlo, pero por supuesto es un sistema operativo que todavía no está terminado al 100%. Déjame contarte los iPhones que sí recibirán iOS 13, comenzando de los más recientes a los más viejitos. Por supuesto que los iPhone XS y XS Max, además del XR, también el iPhone X, 8 y 8 Plus, además también el 7 y 7 Plus, y seguimos bajando al iPhone 6S y 6S Plus, y finalmente el iPhone SE, quedando fuera de la lista el iPhone 6 Plus, también el 6, el 5S, 5C y bueno, todos los que van para abajo. Vámonos a la siguiente noticia. Es demasiado, pero demasiado importante porque podría ser que finalmente los procesadores Exynos de Samsung tengan mucha mayor potencia gráfica, y es que Samsung acaba de anunciar junto con AMD la firma de un acuerdo para incorporar procesador gráfico precisamente de AMD en los chips Exynos, y repito, esto sería muy importante porque AMD ya tiene muchísima experiencia en cuanto al manejo de gráficos a través de procesadores, y esto por supuesto que traería una diferencia a los procesadores Exynos de Samsung que actualmente utilizan la GPU Mali, que es exactamente la misma que utilizan por ejemplo Huawei y MediaTek. Sin embargo, Qualcomm, que hasta el momento es quien tiene las mejores GPU en el entorno Android, utiliza las Adreno, y por su parte Apple utiliza GPUs diseñadas por ellos mismos, así que en este caso sería un buen paso para Samsung, que de salirle bien la jugada haría incluso que ahora sí empecemos a preferir los procesadores Exynos y no como el desastre que hemos visto con los Galaxy S10 Exynos comparados con los Galaxy S10 Snapdragon. Vámonos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de Samsung, pero ahora de su bocina inteligente, la Galaxy Home, y es que sabes que hubo un momento donde todos empezaron a presentar sus altavoces inteligentes. Samsung no se quiso quedar atrás. Sin embargo, parece que muy al estilo de Apple con lanzamientos recientes, solamente quería decir, hey, ya estoy trabajando en él, pero la llegada al mercado se viene retrasando desde hace bastante tiempo. Algunos estaban esperando que fuera presentado junto con los Galaxy S10. Sin embargo, acaba de confirmar Samsung que este altavoz será lanzado en la segunda mitad del año, ya que algunas personas estaban esperando que fuera lanzado en junio, pero no es así. Dijeron que este altavoz Galaxy Home será el centro de todas las aplicaciones de Samsung para el hogar, entonces probablemente estén puliendo toda la experiencia centrada en este altavoz y obviamente en el funcionamiento de Bixby, que afortunadamente ya entiende el español. Entonces estamos esperando todavía con paciencia el lanzamiento de este altavoz, pero tú participa en la encuesta y dime si tú estás a favor del mercado de los altavoces inteligentes o no, ya que a algunas personas no les gusta la idea de que un altavoz siempre los esté escuchando o no se les hace útil. En fin, tú cuéntame tu opinión también en los comentarios. Vámonos a otra noticia. Ahora comenzamos a hablar de Huawei,
que a pesar de todo el escándalo en el que está envuelta, ha lanzado actualizaciones para sus dispositivos, probablemente para que sus usuarios se sientan queridos y apreciados. Resulta que ya está actualizando a 7 dispositivos a MUI en su versión 9.0, a pesar de que no es la más reciente, 9.1, pero se agradece sin duda alguna. Están actualizando la serie Mate 10, incluso la serie Mate 9, también al Mate RS, Mate 20 Lite, la serie P20, la serie P10 y también la serie Nova 3. Así que muy bien por Huawei, tal vez todavía también esté aprovechando la prórroga que le han dado en el acuerdo con Google para tratar de actualizar lo máximo posible a su catálogo actual de smartphones. Y por cierto, hay una aclaración que Huawei misma ha hecho con respecto a una noticia que te conté ayer, ya que te había contado de una noticia reportada en un medio de comunicación chino que se llama South China Morning Post, donde habían dicho que Huawei estaba reduciendo la producción de smartphones. Sin embargo, Huawei ya hizo declaraciones ahora enviadas a Android Authority, donde negó totalmente que estén disminuyendo sus niveles de producción. Dijo que todo sigue en la normalidad, lo cual a mí sinceramente me suena extraño. Creo que me sonaba más normal el hecho de que frenara un poquito su producción porque le podría ocasionar bastantes pérdidas. Sin embargo, Huawei dijo no es así, seguimos teniendo la misma producción de smartphones. En fin, esto le agrega otro capítulo más a toda esta novela que ustedes disfrutan ver. Vámonos a la siguiente y última noticia. Hablamos específicamente de la Mi Band 4, la pulsera inteligente de Xiaomi que está a punto de ser presentada. De hecho, Xiaomi ya ha lanzado la invitación oficial para conocer esta pulsera, que seguramente vendrá con novedades importantes. Para empezar, vemos que viene con una pantalla a color ya desde la invitación, así que vamos a esperar. El día oficial de su presentación será el 11 de junio. Solamente queda ser pacientes para conocer lo que Xiaomi tiene que presentar. Según otras personas, Xiaomi no solamente podría presentar esta pulsera, sino también nuevos relojes. Entonces, en cuanto llegue ese día, yo te mantendré al tanto, así que asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte ninguna noticia de tecnología. Indica si te gustó el video y nos vemos la próxima.